Buena semana para todas, todos los que se suman a nuestro curso de Ketuvim. En este caso, el apasionante mundo de las Megilot y en particular, como estamos estudiando Megilat Esther. Bueno, en realidad vamos descubriendo aspectos, recorridos, vericuetos, diría yo, demasiado intensos como para poder, obviamente, no considerar cada aspecto y aspecto de lo que estamos estudiando. Por cierto, nuestro estudio, acompañando la sabiduría del Rabbi Ariel Shlita, se propone, obviamente, profundizar en todo lo que es nuestra Megilá. Bueno, tenemos aquí entonces la Megilá de Esther, estamos estudiando el capítulo 2 y hoy vamos a comenzar después de que estudiábamos acerca de ese uso indebido, digamos que más que uso, un abuso indebido de todo lo que eran esas jóvenes que llegaban a palacio para ser aprovechadas sexualmente por un rey, obviamente completamente fuera del circuito moral. Eh, Nos dice el versículo 15, vamos a estudiar hoy hasta el versículo 22, dice, y cuando le tocó el turno a Esther, estamos hablando de que todas las jóvenes tenían un turno eventualmente con el rey y cada una iba a pasar la noche con el rey, y bueno, en función de eso después era llamada por su nombre en caso de que sea querida por el rey. Cuando le tocó el turno a Esther, hija de Abihail, tío de Mordejai, el cual la había tomado por hija suya, ella no pidió más de lo que le había aconsejado Hege, el encargado de las mujeres antes de estar con el rey, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Y Esther obtuvo el favor a los ojos de todos los que la miraban. ¿Sí? O sea que en última instancia siempre Esther noset gen de aene kol roea. No más. Y Esther fue conducida al rey Ahasverosh en su casa real en el mes 10, el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y nos dice entonces la Megilá, Vayeab Amelech et Esther. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y ella logró benevolencia y favor de él más que todas las otras doncellas. Batizajen, Bajese, Lefanab, más que cualquier otra de las demás, de suerte que él le impuso la diadema real, quiere decir, Vayasen Keter Malhut al-Roshá, le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti. Entonces el rey, por supuesto, la costumbre tan prosaica de los persas, ofreció un festín para todos sus príncipes y sus siervos en honor de Esther. Ahí tenemos obviamente el Nishte Esther. Y condonó tributos a las provincias. Era el otro fenómeno también, ¿no? De lo que representaba los aspectos demagógicos. E hizo regalos conforme a la munificencia real. Quiere decir que Yad Amelech, todo lo que representaba, cómo un rey podía ser benévolo con su población. Bueno, pero atención, nos dice el versículo 19, para que tengamos noción de todo esto, Ubeikabetz betulot shenit, umordejai yoshev beshar amelech. Y cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mordejai estaba sentado ante la puerta del rey. A ver si entendemos qué está pasando en Persia. Persia es un relato de promiscuidad tras promiscuidad. No solamente que alcanza con coronar una nueva reina, sino que ya están trayendo Betulot Shenit. Siga la fiesta, como dice Serrat, perdón por la intromisión de lo prosaico, pero que allí arriba sigue la fiesta. Entonces siguen trayendo Betulot, siguen trayendo vírgenes, Esther es reina y este es el estado del palacio. Para que ustedes entiendan en qué nivel nos estamos metiendo en un palacio realmente promiscuo, duro, difícil. Bueno,
La Megilá nos sigue diciendo en Esther Magelet Moladeta, Veet Ama. Esther no había revelado aún su estirpe, como le había, y su nacionalidad y su pueblo, como le había dicho Mordejai, porque Esther hacía, presten atención, lo que le ordenaba Mordejai. Hasta aquí, por lo menos, encontramos a una mujer, sobrina, lo que fuera, que hacía lo que es, como cuando ella era criada por él. Bueno, en aquellos días, nos dice entonces ahora la Megilá, Vayamimael, en aquellos días, Mordejai estaba sentado ante la puerta del rey, y dos de los eunucos del rey, Bigdan y Teresh, aquí tenemos a dos de los eunucos del rey, dos de los guardias que guardaban la puerta, en un arranque de ira proyectaron poner mano en el rey Asuero. Quiere decir, ellos intentaron, obviamente, hacer un atentado contra el rey. Ya entonces también había atentados. Y de ello enteróse Mordejai, que se lo contó a Esther la reina, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mordejai. Bien, dijimos hasta el 22, vamos el 23 y terminamos el capítulo. Y cuando se inquirió la cosa y se encontró que era verdad, o sea que lo que intentaban hacer al rey, ambos culpables fueron colgados de un árbol. Ese es el castigo de Persia. Y eso fue escrito, atención, esto es un punto muy, muy determinante, esto fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Hay un libro, Sefer Zichronot, que va a ser muy importante en el desarrollo ulterior. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que tenemos entonces por ahora, eventualmente, y es muy bueno que sepamos que todo este escenario, obviamente, es un escenario complejo, doloroso, no sabemos bien cómo ni cuándo, pero las cosas son así como se dan. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar este escenario. Dice que Esther, estando, cuando ya fue para el que tenía que ir a palacio con el rey, Lovik Shadabar, no había pedido absolutamente nada. Ya cuando estuvo en el tratamiento previo durante un año en la casa de las mujeres, donde le daban los cosméticos y todo el tratamiento cosmético y de belleza, eventualmente ese spa que duraba un año antes de ir al rey, Esther tampoco pidió nada. Y aquí nos dice la Megilá, Lovik Shadabar, no pidió nada. Y eso expresa no solamente el carácter de Esther, sino también representa una suerte de sistema, de método y de un mensaje filosófico con respecto al Galut. Y esto significa el sentido básico de lo que representa la pasividad. Quiero usar el Tanaj en este momento, entonces el lenguaje de lo que representa el ser pasivo. ¿Qué significa el pasivo? Nos dicen los Jajamim que en el Galut, cuando uno está en el exilio, de hecho, no existe una posibilidad de corregir la situación en forma concreta. Entonces, chef de alta C dice, mejor quédate sentado y no hagas nada. Quiere decir, mantente en donde tú estás, no cambies esa realidad, porque es lo mejor que uno puede hacer como Yehudí cuando está en el Galut. La única forma verdadera y única y verdadera forma de poder enfrentar en forma directa con el antisemitismo de la Megilá es precisamente salir de Persia, escaparse, salir del Galut y hacer aliá, irse a vivir a la tierra de Israel. Entonces, esta posibilidad, quiero que sepan, nuestros sabios y nuestros estudiosos nos dicen, estaba en manos de los judíos de Shushan. Pero los judíos de Persia decidieron quedarse en Persia. Entonces, tengamos ese criterio también. Esther recibió sobre sí, nos dice Rab Ariel, ese yugo de la diáspora del exilio en la forma tal vez más profunda, más marcada. Tal vez ella logra alcanzar el reinado y la gloria,
Pero la sombra de, eh, del abismo de la diáspora tan profunda, Esther queda sola en la casa de Ahasverosh, hundida, sumergida en el mundo de prohibiciones y de impureza completamente abominable. Y esto quiero que entiendan que el Rab Ariel, que es un estudioso, obviamente, como les decía, un buen amigo, pero por sobre todas las cosas un estudioso, nos dice, prestemos atención, que no estamos aquí en esa vida de palacio, en esta vida de Blancanieves y lo que fuera, o de Caperucita, o de lo que fuera. Esto no es Pinocho. Esto es una historia real y por lo tanto es dramática. Esta tendencia pasiva no es tan solo una demostración de debilidad y de sometimiento nada más, sino también tiene también un aspecto de compromiso. Y de acuerdo a los Jajamim, es lo que le da una pequeña explicación al problema de la impureza. Los Jajamim, los sabios, distinguieron desde el punto de vista de la halajá entre un hombre que incurre en relaciones incestuosas prohibidas a una mujer que lo hace. Para un hombre, esta averá es kum ase, quiere decir, en el hombre es una transgresión activa, mientras que en la mujer, oberet beshev alta aseu beones, puede ser por shev alta ase, quiere decir, mantente donde estás y no lo hagas, o la violación. Entonces los rabinos lo expresaron esto de una manera gráfica con respecto a la Megilá. Esther, Karka, Olam, Aita. Esther era como tierra. ¿Qué significa? Dice la Gemara. Esto lo dice la Gemara de Sanedrín. La mujer es como la tierra. Y agregaron Karka Olam, como una tierra eterna. Este virtud que ¿qué tiene que ver? Con un sentido y una vida propia, aún por fuera del contexto alágico. Nafshike afar la kol tihiyeh. Dice David Amelech en su libro de Teilim, mi alma será como el polvo para todo. Y esto es una expresión de humildad, de tolerancia, de paciencia, donde esa oración que habla de la humildad también está hablando fundamentalmente de cuánto la persona, obviamente, expresa su fortaleza. En la época de la Shoah, en la época terrible del Holocausto, utilizaron los judíos esta imagen para poder definir su situación. Mi alma es como el polvo para todo. Ellos tal vez fueron rebajados y pisoteados hasta la tierra, hasta el polvo de la tierra, mamás así, justamente así. Sin embargo, el final de la Far, el final del polvo de la tierra, que también Él va a cubrir a los que los pisaron. Y por lo tanto, ellos entendieron, She'anu Nevaleota. Nosotros vamos también a sobreponernos a todos ellos. Y esto es muy, muy fuerte porque una cosa es lo bueno de Karka Olam, de ser tierra, y la otra es que la tierra obviamente es siempre abonada en ese sentido, ¿no? Ishla Klei Zeyena Alea. Dice la mujer, dice la Gemara, sus armas están con ella. La mujer siempre está provista de Kleagana, de medios de defensa, cuando ella puede y puede activar, obviamente, su magia, eventualmente, utilizar su belleza o expresar inclusive su debilidad. Y obviamente no deberíamos tener ningún temor que los Goim y Naklula vayan a atacarla y que eventualmente la maten. Los sabios dejaron entendido que la característica femenina fuerte y se adecua a enfrentarse con las horas de mayor crisis y de mayor opresión eventualmente, y la mujer lo puede hacer mucho más que el hombre. Cuando se van derrumbando los órdenes vitales y llega el exilio, está el hombre
que perdió sus armas, que perdió los elementos activos de su acción, que perdió su fuerza y todo su valor, y se quiebra. Y obviamente extiende su cuello para que lo maten, para la shejitá. Así dice la Gemara. Interesante. Frente a todo eso, la mujer revela en una situación así una fortaleza emocional inmensa y encuentra nuevos utensilios o instrumentos para enfrentarse con las situaciones cambiantes. Ella va a continuar entretejiendo la realidad de la vida también desde las profundidades y habrá de darle supervivencia a ellos a lo largo, le va a dar existencia, mejor dicho, por largo tiempo. Así lo hizo Amram como hombre, Amram, el papá de Moshe Rabbenu. Cuando estábamos en Egipto y el faraón decretó la muerte de todos los hijos varones que habrían de nacer, Amram entonces se desesperó. ¿Y qué hizo? Se separó de su mujer Yochebed. Ordenó a todos los hombres de su generación que se separasen de sus mujeres. Mientras que Miriam, su hija, se quejó y le dijo: papá, dice, tu decreto es mucho peor que del faraón, porque el faraón decretó solamente sobre los 1000 varones, pero tú has decretado tu orden sobre las niñas, también mujeres. Quiere decir, sobre hombres y mujeres. Miriam era fantástica. De acuerdo a la halajá, se ha determinado el fundamento biológico nacional por medio de la mujer y no por medio del hombre. Benot Israel mikveh tahara em la halalim. Así dice la Gemara de Kiddushin, que estudiamos, las hijas de Israel son una suerte de mikveh. Sabemos que el mikveh es el baño ritual de purificación, em la halalim, para todos aquellos que han quedado sin vida. La capacidad de la mujer es en poder heredar. Es Moreshet Israel Ala, es la mujer la que puede transmitir la herencia de Israel hacia adelante, hacia las generaciones venideras. Por eso ella es la que revive a todo lo que es los aspectos que han quedado sin vida. Por lo tanto, dice, de acuerdo a la trascendencia del mensaje rabínico, los sufrimientos de Esther no fueron en vano. Esther había dado a luz a Dariabesh, a Darío, ¿sí? O sea que Darío fue un rey persa. Así nos dice el libro de Vaikra Rabá. Amar Rabbi Yehuda Rabbi Simón. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Simón, Dariabesh Aharon ben Ashel Esther ya tahor meimó betamé me'aviv. Darío era puro de su madre, pero era impuro de su padre. Tuvo a Darío, que de acuerdo a la halajá es judío, y él fue el que saca el edicto de poder construir el Bet HaMikdash. No es casual, ¿verdad? La declaración es de Ciro, pero finalmente Darío es aquel que va a dar el aliento para que todo esto se haga. Entonces tenemos que descubrir muchas cosas interesantes. La mujer entonces no es una bomba biológica, sino una bomba espiritual, que finalmente habrá de determinar el destino en el enfrentamiento nacional, tanto en el sentido interior, en el sentido peculiar y en el sentido de lo más profundo. Bueno, aquí tenemos entonces que obviamente un canto de defensa para nuestra Esther, eventualmente por parte del Rab Ariel, pero por otro lado tenemos aquí un escenario muy significativo acerca de lo que era la promiscuidad, ¿no? Karka Olam. Este sentido de que Esther es Karka Olam era como que era una tierra para abonar permanentemente. O sea, que ese era el uso que hacía Ahasverosh de su mujer. Bien, el Rab nos lleva ahora a una comparación muy interesante, que es la de Esther con Sará. Todo el mundo conoce a Sará, nuestra matriarca, ¿verdad? Bueno, los invitamos a una comparación. Dice el Rab, las raíces de Megilat Esther están allí en el amanecer de nuestra nación. Las raíces de Esther
están en el comienzo de nuestra existencia como pueblo, que es en la vida de los patriarcas. Y por lo tanto, hace la Megilá una comparación a las diferencias tan grandes entre distintas perashiot, entre distintas secciones del libro de Bereshit. Estas perashiot, estas secciones se ocupan en aspectos diferentes de problemas del galut y pueden obviamente resultar de un ejemplo y un modelo realmente maravilloso para Esther. La parashá de Esther, decía, es comparada con la parashá de Sara. Miren ustedes, la Megilá nos decía, Ish Yehudía ya, Beshoshan, o sea, un hombre judío estaba que había sido exiliado de Jerusalén. ¿Sí? Y en el libro de Bereshit nos habla de que Vayeret Abraham Mitzrayim alagur Sham. Descendió Abraham a Egipto, se fue de la tierra de Israel, se fue al exilio, la época de hambruna, ¿sí? Para vivir allí, temporalmente, pero bueno, fue a vivir allí. Por otro lado, dice Lekajá Mordejai lo levat, que Esther la había tomado Mordejai como hija. Vaikaj Abraham et Sarai Ishto. Así como nos dice el libro de Bereshit que tomó Abraham a Sarai, su mujer, también la tomó Vaikaj. Nos dice que Esther era Yefat Toar Betobat Mar'eh, que era de muy buen aspecto y de muy buen semblante, aspecto y semblante. Y de Sará nos dice que era de bello aspecto, Yefat Mar'eh. Nos dice la Megilá, que hemos leído hoy, Batilakaj, la semana pasada, Batilakaj Esther el Betamele, fue tomada Esther, tomada por la fuerza, a la casa del rey. Y entonces nos dice el libro de Bereshit, para que recuerden, Batukaja Isha, Beit Paró. Cuando Abraham llegó a Egipto, la mujer fue tomada a la fuerza al palacio del faraón. ¿Se acuerdan, verdad? Que fue secuestrada. Lo Ikida Esther et Amá Bet Moladetá. Esther tampoco reveló nunca su pueblo ni su pertenencia. Entonces Abraham le dijo a Sará, Imbrina a Jotiad, di por favor que eres mi hermana. O sea que en este caso no revela quién es. Por un lado Esther no dice de qué pueblo, Sará no dice que estaba casada. Vayasem Keter Malchut Berosha Bayam Nigea. Entonces lo que dijo la Megilá, hoy leímos, que después de que la amó a Esther, a Hashverosh le puso la diadema real sobre su cabeza y la coronó como. Entonces, Baekajotali le ella, y lo que le dice el faraón, le dice un poco más, la hubiera tomado para mí como mi esposa. Es decir, ese es el sentido de que la corona como reina a Esther. Después vendrá ya en el capítulo 3 que no estudiamos, que obviamente Amán se propone Leashmit et kol Yehudim am Mordejai. Quiere decir exterminar a todos los judíos, el pueblo de Mordejai. Y entonces Abraham le dice a Sara que por favor diga que es su hermana, porque si no, Arguoti Beotach Yehayu. Corre el mismo miedo de ser muerto él y a ella la dejen con vida, así como iban a matar a los judíos de Shushan. Cuando Esther todavía no se anima a ir a hablar con el rey Ahasverosh, Mordejai le dice, casi regañándola, ¿quién sabe si a esta altura del relato tú llegaste al reinado? Y Abraham le dice a Sará que mienta, que diga que es su hermana y no su mujer, Bejayeta nafshi biglalej, a fin de que yo pueda vivir por tu causa. Muy bien, después nos dijo la Megilá, mucho más adelante, ya en el capítulo 8, Mordejai va lifnei amelech ki gida Esther mahula. Y Mordejai entonces se hizo presente delante del rey Ahasverosh, porque ya Esther le tuvo que decir, mira, Mordejai es mi marido, Mordejai es mi tío. Entonces nos dice el libro de Bereshit con respecto al episodio de Abraham en Egipto, Vaikra Paró le Abraham, y le llamó Paró a Abraham y le dijo, Lama lo ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Como parafraseando un poco lo que pasaría con Ahasverosh. Y finaliza la Megilá diciendo que quería arrojar mano, echar mano sobre aquellos que querían desear el mal al pueblo judío. Así como el Kadosh Baruj Hu envió grandes castigos hacia el faraón por lo que había hecho. Nuestro Jajamim, entonces, como ustedes se dan cuenta en esta comparación entre Megilat Esther, una rápida comparación, ¿no? Entre Megilat Esther
y los episodios relacionados con Abraham y Sarah. Nuestros jajamim utilizaron esta comparación de Esther con Sarah y hicieron una realidad de Kalva Homer, ¿no? Kalva Homer significa de que de una enseñanza leve, de menor peso, llegó a tener una decisión mayor. Rabbi Akiva ya Yosef Bedoresh Beatzibur Mitnanem. Dice que Rabbi Akiva, yo no he pasado a todos los rabanim, ¿no? No voy a poner a la altura de Rabbi Akiva, pero Rabbi Akiva estaba sentado enseñando delante de la comunidad y la comunidad se adormecía, estaban todos cabeceando, ¿verdad? Entonces dice el Midrash de Bereshit Rabbah, Bikesh le'oreran. Rabbi Akiva quiso despertar a la gente y dijo, Marra ata Esther shetimloch al sheva be'esrim u'mea medina. ¿Qué vio Esther que habría de reinar sobre 127 estados? Ela, Tabo Esther, Shaita, Bat Bita, Shel Sarah, Shehaita, Kuf, Bejaf Bezaim, Betimloch, al Kuf, Ham Bezaim, Medinot. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Que venga Esther, que era la nieta de Sarah, que vivió 127 años y que gobierne otros que sobre 127 países. Rabbi Akiva utilizó una comparación para despertar a la gente que estaba durmiéndose. ¿Cómo? La gente se va a despertar y dice, ¿qué dijo? Que Esther era la nieta de Sarah, pero ¿cómo? ¿Cuántos años tenía Esther? Tenía 1500 años cuando se dio todo esto. Entonces no podía ser, ¿no es cierto? Pero no era una cosa vacía lo que estaba enseñando Rabbi Akiva, sino nos quería dar una alegoría en la profundidad de la perashá, y esa alegoría es lo que sostienen los rabinos, Maaseh Avot Siman Labanim. Lo que hicieron los padres queda como una señal perpetua para los hijos. Y esto tengámoslo en cuenta todos nosotros, ¿no es cierto? Dice, Amar Rabbi Yoshua de Sichni, dice la Gemara, Amar Siman Natan lo Akadosh Baruj Hu le Abraham. Hay una señal que le dio Dios a Abraham, nuestro patriarca, Shekol Masheiralo irá levanado. Así dice el Midrash Tanjumá, que todo aquello, la señal cuál fue, que todo aquello que le pasó a Abraham le iban a pasar a sus hijos también. Wow. Entonces quiere decir que nos damos cuenta de que a veces las experiencias de nuestras como padres son las que van a repetir también nuestros hijos. Para bien, ¿no? También, para mal también, por supuesto, pero en este caso para bien. Esta concepción de Sará, el hecho de que Sará hubo sido secuestrada por Faraón, el hecho de su exilio en la casa de Faraón, en el palacio, y luego su redención, la liberación del palacio, son una señal para ese exilio nacional del pueblo en Egipto, posterior, ¿verdad? Ahora que estamos llegando con Jacob a Egipto en esta semana, eventualmente, ya para comenzar el triste designio del Galut, ¿no? Y de allí habrían de ser esclavizados y de allí serían salvados. Mitzrayim, obviamente, que el mundo de Egipto, que obviamente no tenía ningún freno de tipo moral con respecto a la experiencia de un hombre individual como Abraham, entonces dice, Utar va ones aisha bedrisatá. Egipto no tenía ningún freno y estaba permitido la violación de una mujer y pisotearla. Finalmente vendrá a exterminar a un pueblo todo en el momento de su galut. Egipto obviamente también quiso exterminar al pueblo de Israel, como hizo el faraón con los varones. Todo lo que pasó con Sará en Egipto vuelve a ocurrir en un horizonte más en forma exacta también con Esther. Entonces, de la misma forma, nos dicen los Jajamim, Kol ma sheitраhesh im am Israel atzmo begalut Mitzrayim yitраhesh beEsther. Todo lo que aconteció con el pueblo de Israel en el exilio de Egipto, aconteció también con Esther. Yochebed, la mamá de Moisés, se desesperó de poder tener a su criatura en su casa, a Moshe, y lo dejó entonces a su destino, a su suerte, en el mar de los juncos, ¿verdad? En el Yam Suf. Esther, que se desesperó eventualmente de seguir escondiéndose en su casa, fue tomada
para ser llevada al palacio del rey. O sea que intentó salvarse, pero no pudo. Moshe y Esther fueron tomados al palacio real y allí en el palacio real, ambos dos, tanto Esther como Moshe, alcanzaron una grandeza inimaginable. Miriam fue la que se detuvo junto al río para saber qué habría de ocurrir con Moisés, su hermano, y Mordejai todos los días estaba en el patio del rey, justo al lado de la casa de las mujeres, para saber qué pasaba con Esther. ¿No es cierto? O sea que ambos dos, Miriam y Mordejai, se ocuparon de sus seres queridos y querían saber cuál era, en última instancia, el objetivo de esa prueba a la que eran sometidos, una dura prueba, y si obviamente los habría de llevar a su meta final en el palacio real. Todo esto, mis queridos y mis queridas, tiene que ver, obviamente, con una lectura mucho más amplia de la que nosotros podemos entender. Ahora, cuando lleguemos a Purim, esperemos poder terminar con toda esta Megilá fantástica y que tengamos miles de recursos para poder invadir e inundar la mesa nuestra y nuestra conciencia también de sabiduría. Muy bien, entonces, todo lo que pasó con Sará en Egipto vuelve a ocurrir también en forma concreta y con Esther. Sin embargo, existe una diferencia entre Sará y el pueblo de Israel y Esther. Sará fue tomada a la casa del faraón y allí fue una suerte de exilio simbólico, porque tuvo obviamente el mérito de una ashgajá y yeshivá, una presencia divina directa y fue salvada. Inclusive el pueblo de Israel, que fue sometido a esclavitudes duras en Egipto, fue salvado y los mitrim y los egipcios recibieron su castigo. Pero Esther fue tomada en forma oculta, nomás en el palacio de Ahasverosh, y quedó allí en su impureza. Eli, Eli, lama azavtani. Así dice el Midrash Teilim sobre este Teilim maravilloso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Namanishtanu alay, sidrosh el olam. ¿Por qué se me han cambiado a mí los órdenes de este mundo? Besiduran shelimaot, y el orden de las matriarcas. Umay menos hará. ¿Y qué con respecto a nuestra matriarca Sara, Liadesha Nishbet el Parol Laila Ejad? Cuando Sara fue secuestrada por Faraón por una noche, la K.U. Bejol Beitó, toda su casa y toda su corte sufrieron castigos terribles por parte de Dios en Emar. Hashem et Parone Caim Dolim Beto. Hashem castigó duramente al faraón y a toda su casa. Así nos dice Bereshit. Ani, Sheani Netuna Betoja y Koshe Lotorra Shakola Shanim Alalu. Esther está diciendo en este Midrash de Teirim, yo que he sido entregada por tantos años en el seno de este perverso, ¿acaso no habrás de operar milagros conmigo? Así como así dice Rabaniel, todo aquello que aconteció con Sará se transformó también en una señal para sus hijos, así también debemos analizar y escudriñar y discernir de Ruach Zo, en ese espíritu, también la conducta de Abraham. Los Jajamim, los sabios, cuestionaron a Abraham por su conducta diaspórica, exílica y despreciable en este caso. Vedá, aquí nos dice obviamente el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, un aspecto sumamente crítico, dice el Ramban. Dice, tienes que saber que Abraham vino, pecó un pecado muy grande, aún involuntariamente, porque trajo a su mujer tan justa a una situación emblemáticamente pecadora, pecaminosa. Porque a causa del temor que tenía Abraham de que no sea que lo maten. Y dice el Ramban, Abraham tenía que haber confiado en Hashem, que lo iba a salvar y a su mujer y a todo lo cuanto tenían. Porque seguramente está en el nivel de Kadosh Baruj Hu la fuerza de poder salvar a la persona y de ayudarlo e ir en su socorro. Vaya, fuerte lo que dice el Ramban. La Galut, el exilio, nos dice Rambam, abraza finalmente a la persona
Y el pueblo, y obviamente tanto a la persona como al individuo como al colectivo, y los impulsa, obviamente, a buscar caminos de supervivencia, donde a veces esos caminos de supervivencia, como el de Abraham, no tienen nada glorioso y nada de honorable. No solamente que Esther pasó a estar exiliada en el palacio de Ahasverosh, sino que también Mordejai acostumbró con Esther, así como se acostumbró Abraham con Sará. Él recibió sobre sí con terrible sometimiento el decreto del Galut, del exilio con respecto a Esther, e inclusive encontró en eso la salvación y también el consuelo para el pueblo de Israel. Bien, esta es la primera comparación. Y la otra comparación que se atiene a nuestros días, a nuestra Perashá, es nada más y nada menos que Esther y Yosef. Maravilloso. La Migrá de Esther utiliza mucho también del estilo de los relatos de Yosef, y entonces se puede establecer una comparación entre dos Perashiot. Este es el Midrash, en realidad, hace una comparación entre Mordejai y Yosef. Hablamos del Bereshit Rabbah, ¿no? Entonces allí nos dice Rabbi Yudan Beshem Rabbi Binyamin Bar Levi. Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Binyamin Bar Levi. Bener Rachel, Nisan, Shabé, Begedulatán, Shabé. Dice, los hijos de Rachel, sus milagros son equiparables y su grandeza es equiparable. Nisan Shabé, su milagro ha sido equiparable, es igualitario. Vayhi que Daberal Yosef Yom Yom. Porque ahí es cuando aparece Potifar, la mujer de Potifar, y que insistía a Yosef para que se acueste con ella. Entonces dice, así como ella le hablaba todos los días, y así como le decían a Esther, día a día, en cuanto a qué, a Amán, que le decían que Mordejai no se reverenciaba, pero llama a Elea, pero Yosef no le escuchó, pero llama a Elehem. Tampoco Mordejai escuchó a todos los súbditos de Amán que le decían, te conviene que te arrodilles delante de él. Gedulatam Shabé, su grandeza también es equiparable. Vayazar Paró etabató, porque vemos que con Yosef, el faraón, cuando le descubre sus sueños en Perashat Miketz, Yosef, el faraón saca su anillo de sello y se lo da a él. Al pija y Shak Kolamí, quiere decir todo el mundo va a besar tu anillo. Y está escrito, Vayazar Amelech etabató ayer vivirme Amán. Y también la Meguirá nos dice que en algún momento, cuando Amán va a ser castigado, obviamente, ese anillo, que es el anillo del sello real, pasa a ser de Mordejai. O sea, la misma que Dula. También con Yosef, lo visten con ropas de seda y le ponen una cadena de oro sobre su cuello. Y también nos dice que Mordejai, Yatzá, Be Milifnei Amelech Bilbush Malchut. El Mordejai sale vestido con 5 ropajes reales, ¿sí? Vayarkev Otobe Merkevet Amishne, es decir, lo hicieron recorrer Egipto con el carruaje del vice faraón en Egipto. Beirkibu a la sus ir. Y así nos dicen que sobre Mordejai, que lo hicieron montar sobre un caballo real y lo llevó a Amán por toda la ciudad. Beikreú le fanaba Brech, y todo el mundo en Egipto llamaba a Yosef Abrech, quiere decir un joven realmente maravilloso desde el punto de vista de su potencial, y Baikra le fanab Kaja y Asela Ish, etc. Y también Amán tenía que decir, así habrá de ser el rey con respecto al hombre que habrá de ser amado por el rey. Con Yosef, la Sagrada Torá nos dijo la semana pasada, Yefetuar Beyefemar quiere decir, era un hombre de bello aspecto, de buen semblante. Esther ya dijimos que también. Bayefket Pekidim Aretz. Entonces Yosef, ¿qué hizo? Cuando asumió el rol de el jefe de economía de Egipto, puso Pekidim, puso funcionarios en toda la tierra. Lo mismo dice en Esther, Bayefket Amelech Pekidim Bechol Medinot Malchutó. El rey puso entonces todos sus emisarios en todos los países de su gobierno. Baikabetsu et Kol, entonces con Yosef dice que reunieron todos los granos, también en Esther, Baikabetsu et Kol, reunieron todo. Baitaba Dabar Bene Paró. Y la cosa fue buena a los ojos del Paró, dice con respecto a Yosef, Baitaba Dabar Bene Amelech. Y cuando
al rey le dijeron que busquen una mujer para empezar a vestir, la cosa le pareció bien. Kijenim leuye mea hanatim. Al final de Bereshit nos hablan de cuando Yosef manda a momificar a su papá, y entonces dice, así se cumplían los días de la momificación, del embalsamamiento. Kijenim leuye memerukehem. En la Megilá, salvando la distancia, así se cumplían los días de la cosmética que se hacía con las mujeres. Bayet el Abgeset, a Kadosh Baruj le extiende su bondad hacia Yosef, Baiten Geno Beenei Star Betasoar. Y sobre Yosef, obviamente dice también que alcanzó la gracia delante del ministro de la cárcel. Y también Noset, dice, acabamos de estudiar en el versículo 9 del capítulo 2, Batei Esther Noset Gen, que Esther también había causado buena impresión. Baid que Dabra Yosef Yom Yom Velo Shama Elea. La mujer de Potifar todos los días le pedía a Yosef que tenga relaciones con ella. Baid que Ombra Melab Yom Yom Velo Shama Elea. Lo mismo pasa con Mordejai. Todos los días le decían por qué no se agacha, por qué no se reverencia, y no lo escuchaba. Vanik ayer shakalti, así dice en Bereshit Memgimel, esto es Jacob, y yo, si ya me deshijé, me habré de deshijar. Y Esther, que dijo, cuando tuvo que ir a hablar con el rey, aun cuando el rey no la había llamado, ayer abadeti. Y cuando esté perdida, habré de estar perdida. Vayasar paró tabatome aleadoba y tenotale Yosef. Paró se saca su anillo, habíamos dicho, y se la puso a Yosef. El rey sacó su anillo y se la dio a Amán. Así dice cuando se le entregó la mano. Vayalbello Tobik Deishesh lo vistió con ropas de seda fina, Beilbishu Etaish, habrán de vestirlo, etc. Bueno, la relación entre Esther y los sucesos con Sará parece débil, pero la relación con Yosef parece una relación casi de intimidad y concreta. La Megilá de Esther toma aquí no solamente el lenguaje mismo del relato de Yosef, sino también todos sus contenidos internos. El galut, el exilio en los dos casos, es muy concreto. Yosef y Esther eran judíos casi solitarios. Fueron tomados involuntariamente y actuaron fuera de la tierra de Israel. Actuaron en el patio de un rey extranjero. Allí lograron ascender a la grandeza y salvaron a Israel. Yosef y Esther ocultaron su identidad, ¿se acuerdan? Pero los dos vino la Yeshua, vino la salvación con sus manifestaciones. En los dos casos quedaron ambos como héroes, aun cuando salvaron después a Israel en un lugar realmente extraño. Pero también hay una diferencia entre ambos. Hay una diferencia. Yosef estaba oculto de sus hijos, pero revelado a todas las naciones del mundo. Esther sabía, obviamente era conocida por sus hermanos, pero estaba oculta de las naciones del mundo. El exilio de Yosef se empequeñece cuando logra influenciar sobre todo su medio y darle una forma nueva de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su idea, de acuerdo a su sabiduría y a su genialidad y potencia, mientras que el galut de Esther es mucho más profundo y su influencia, aún en los momentos de mayor grandeza, era una influencia mucho más limitada y solamente tuvo un carácter diaspórico y de buenas intenciones. Bueno, todo esto es apasionante, todavía no terminamos con el escenario de la comparación, pero vamos a ver también una comparación final entre Esther, Shaul y David, obviamente, y la última de las mujeres que vamos a estudiar es Yehudit, que es la promotora, obviamente, del milagro de Hanukkah. Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado. Estamos muy agradecidos de que se hayan sumado y siendo tantos. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiera el Todopoderoso regalarnos una buena semana, muy buena salud ante todo y por sobre todo. Besorot Tovot, y para quienes ya se están vacunando, que tengan realmente una buena
un buen proyecto con la vacuna y que tengan mucho cuidado y fundamentalmente mucha beriut, mucha salud. Muchas gracias, Shavua Tov Umeboraj. Nos seguimos viendo a lo largo de los shiurim semanales. Gracias por todo lo que está con nosotros. Muchas gracias.